Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Osmar Andrés Tafoyaso y en este video voy a analizar dos casos que llegaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos involucran posibles violaciones de derechos a los derechos humanos. Son derechos fundamentales y nos permiten reflexionar sobre la responsabilidad del Estado mexicano frente a actos de autoridad. Primero presentaré cada situación, luego desarrollaré el tema o cada una de estas dos situaciones y desarrollaré también las respuestas a las preguntas planteadas. Finalmente, daré una conclusión acerca del tema. En el primer caso es Ana y la detención arbitraria en una manifestación. Ana estaba repartiendo panfletos con contenido religioso en una manifestación pacífica. Un policía decidió detenerla, arrebató sus materiales y mantuvo incomunicada durante 3 horas y después la llevó a la barandilla, donde recibió burlas y agresiones verbales. Pasó un día detenida y aún después de denunciar ante la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos, ninguna institución inició algún proceso o procedimiento y la Justicia Federal se declaró incompetente y 2 años después el caso llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es si hay responsabilidad internacional del Estado mexicano. Para el caso número 2 tenemos el caso de Andrés. Andrés es una persona en situación de calle que fue detenida durante la pandemia. Durante la pandemia, un gobernador decretó confinamiento obligatorio de 6 de la tarde a 9 de la mañana, imponiendo multa y hasta 36 horas de arresto para quienes no lo cumplieran. Andrés, un hombre en situación de calle, fue detenido por un militar, multado y sin recursos para pagar obviamente esta multa. Privado de la libertad y exhibido en redes sociales por autoridades, su caso también llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta que se plantea también para este caso es si existe responsabilidad del Estado mexicano, se violaron los derechos en cuestión de derechos humanos. En el caso 1, volviendo al caso de la ciudadana Ana, tenemos que sí existe totalmente una responsabilidad internacional siempre que haya una violación a la libertad de expresión y conciencia. Ana repartía panfletos con citas bíblicas, sin alterar el orden en público. El artículo 13 de la Convención Americana protege la libertad de expresión y el artículo 12 protege la libertad de conciencia y religión. El Estado no puede censurar ideas solo por su contenido. El acto de policía fue una restricción arbitraria. En segundo lugar, tenemos que es una detención arbitraria e ilegal. De esta manera, el artículo 7 de la Convención prohíbe detenciones arbitrarias. Ana no recibió explicación legal válida, no representaba peligro y además no estuvo involucrada, lo cual está totalmente prohibido. Como punto número 3, el trato degradante. Las burlas y expresiones peyorativas por parte de los agentes del Estado violan el convenio número 5, el artículo número 5 de las convenciones, derecho a la integridad personal y a no recibir tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Como punto número 4 tenemos que es falta de garantías judiciales y de protección. Este punto es clave. Ana denunció y ninguna autoridad inició la investigación. Esto viola los artículos 8 y 25 de la Convención, derecho a una tutela judicial efectiva y derecho a que una autoridad investigue y sancione las violaciones de los derechos humanos. La Corte Internacional de Derechos Humanos odia cuando un Estado tolera impunidad. Eso automáticamente genera responsabilidad internacional. Como punto número 5 tenemos la responsabilidad del Estado. El policía actuó como autoridad, por lo tanto sus actos se atribuyen al Estado. Además, cuando las instituciones no investigan, el Estado incurre en aquiescencias, lo que también es una forma de responsabilidad. Esto sería los 5 puntos del por qué tiene cierta responsabilidad en el caso número 1. Para el caso número 2, que es el caso de Andrés, también tenemos los puntos. En el caso de Andrés también existe responsabilidad del Estado y es incluso más evidente por el nivel de vulnerabilidad y por la participación de fuerzas militares. 1. La violación de la libertad de la persona. Andrés fue detenido por una norma que aplicaba igual a toda la población, aun cuando él no tenía la posibilidad real de cumplirla, por estar en situación de calle. La medida fue desproporcionada y discriminatoria. Como punto número 2,
tenemos el uso de fuerzas militares para funciones civiles. Un militar lo retuvo, lo cual es de lo contrario a estándares de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que restringen intervención militar en tareas de seguridad pública. Esto ya apunta a responsabilidad del Estado. Como punto número 3, tenemos el trato discriminatorio, que se le sanciona por una condición personal de no tener vivienda. La exhibición en redes sociales también fue un acto de estigmatización y humillación. Eso viola los derechos a la honra y la dignidad, el artículo 11. Como punto número 4 tenemos la privación de la libertad por incapacidad económica. La Corte ha establecido que no pagar una multa por pobreza no puede equivaler a cárcel, porque criminaliza la pobreza. Esto violó también su derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Como último punto tenemos el número 5, que son faltas de garantías judiciales. Su caso llegó tanto a jurisdicción militar como a la ordinaria, sin obtener un debido proceso. No hubo análisis de proporcionalidad ni adecuación. Se violaron los artículos 8 y 25 nuevamente, con respecto al caso anterior. En mi conclusión, en ambos casos existe responsabilidad del Estado mexicano ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque las autoridades actuaron de manera arbitraria, violaron los derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad de expresión, la integridad, la igualdad y las garantías judiciales. Además, el Estado investigó, no reparó y no garantizó la justicia. La Corte Internacional de Derechos Humanos suele ser muy clara. Cuando un Estado permite abuso de autoridad y tolera impunidad, incurre en responsabilidades internacionales. Tanto Ana como Andrés fueron víctimas de un abuso de poder público y una falta completa de mecanismos de protección. Estos casos nos recuerdan que los derechos humanos no son negociables y que la actuación estatal debe siempre respetar los principios y la legalidad de cada uno de ellos, proporcionalidad, no discriminación y dignidad humana. De mi parte es todo, agradezco la atención, hasta luego.